¿Cómo están? Bienvenidos a Futuro 360. Hoy queremos entrar y profundizar sobre esta aprobación en torno a la cual hemos hecho tanto seguimiento en Futuro 360, que es la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Realmente, desde que existimos, hablamos de esta ley porque la creación de esta ley se remonta hace más de 10 años atrás. Y ha costado mucho sacarla adelante, en parte porque es difícil comprender el aporte de la biodiversidad a la economía o al desarrollo de nuestro país, pero cada vez más tenemos claro que la conservación de la naturaleza es estructural para mantener la riqueza y los activos que tiene Chile en el marco global. Sin embargo, quedan muchas tareas. Por supuesto, la ley que se aprobó no es exactamente la que querríamos. Y para profundizar sobre los atributos, sobre los pendientes, sobre las implementaciones, es que hoy día estamos con la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas. Muchas gracias por estar aquí. Oh, encantada de venir a hablar sobre este tema. Ministra, en general, el mundo medioambiental está muy contento de que esto haya ocurrido y tiene algunos reparos, pero queremos partir de lo general a lo particular porque, de alguna forma, la discusión en torno a la existencia de salmoneras en áreas protegidas se capturó la conversación sobre SBAP y la ley, obviamente, es mucho más que eso. Entonces, si pudiéramos hablar de lo más grande que logramos gracias a la aprobación de esta ley, ¿qué sería eso? Sí. Bueno, hay un aspecto importante y es que en el año 2010, cuando se diseña la institucionalidad ambiental moderna, la idea era tener un ministerio, un servicio de evaluación ambiental que jugara su rol, una superintendencia de medio ambiente que jugara su rol, y la cuarta pata era este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Así que ese es el diseño original. Así que después de más de una década, por fin logramos completar ese diseño original. ¿Y por qué necesitábamos este servicio? Por varias razones. Una de ellas es que, como dice su nombre, es biodiversidad y áreas protegidas, así que obviamente juega un rol muy importante sobre nuestras áreas protegidas y probablemente la parte más fácil de entender. Hoy en día tenemos 5 ministerios a cargo de áreas protegidas, siendo obviamente la más conocida, querida y antigua CONAF. Pero el hecho de que tengamos tantos ministerios distintos y servicios distintos a cargo lo hace ineficiente, requiere como de una coordinación, tenemos separado lo oceánico con lo terrestre, etcétera. Así que era importante, además, que tuviéramos entonces un solo servicio público encargado 100% en esto y no dentro de un ministerio que más bien tiene un ethos, una misión productiva, ¿no? Podríamos decir entonces que la creación de esta ley finalmente resuelve un problema que es muy propio de la cultura y del desarrollo de la cultura occidental, que es mirar las cosas como por parcelitas, cuando en particular el asunto de la biodiversidad es un asunto más ecosistémico, por lo tanto tener una patita en CONAF, área productiva, tener otra patita en medio ambiente era súper poco razonable de acuerdo al paradigma que hoy día sí conocemos, hace 10 años tal vez no. Claro. Bueno, yo diría que también hace 10 años, 15 años y hace 30 años atrás tampoco existía el sentido de urgencia sobre la gravedad de la crisis. Y aquí venimos a hablar de la otra parte importante del servicio que se crea, ¿verdad? Que es sobre biodiversidad o diversidad de la vida, de que la naturaleza, más allá de las áreas protegidas, funcione. Eso es, yo diría que es un poco más abstracto. Pero también es muy concreto, porque el cuidado de la biodiversidad está directamente relacionado, por ejemplo, con la disponibilidad de alimentos. Totalmente. O sea, la naturaleza nos da recursos naturales, nos da alimento, nos da medicamentos, polinización. Eso es súper concreto, ¿verdad? Las abejas polinizan y gracias a eso tenemos fruta. Tenemos 5 amenazas a la biodiversidad de las cuales se va a hacer cargo este servicio. Uno es la fragmentación de hábitat. Estamos dejando como arrinconada a la naturaleza y eso no permite que se regenere de manera correcta. El uso no sustentable de los recursos naturales. O sea, nosotros sacamos recursos de la naturaleza, pero a veces los sacamos tanto que la naturaleza no logra regenerarse.
Cambio climático es una amenaza, especies exóticas invasoras es una amenaza y también el uso de antibióticos, de pesticidas, de contaminantes en el fondo también son. Entonces, este servicio tiene, por un lado, ordena la parte de las áreas protegidas y por otro lado tiene una cantidad muy importante, hay 30 instrumentos para hacerse cargo de estas amenazas fuera de las áreas protegidas también. ¿Cuál es para usted el uno o dos de los instrumentos más interesantes que desarrolla esta ley, que usted dice, esto es súper útil y es súper útil por esto, cuestión muy concreta? Chuta, no sabría decir cuál de los dos cuál será más importante, pero hay un instrumento sobre planificación ecológica que en el fondo quiere mirar el territorio de una manera más global para que sea incorporado en la planificación territorial, que es un tema en que vemos por todos lados en Chile de que hay problemas. O sea, bueno, está asociado también a la fragmentación, el tema de las parcelaciones, de cómo estamos subdividiendo el terreno, no permitiendo de que la naturaleza logre preservarse, pero también tiene un montón de problemas asociados a la vivienda, ¿verdad? Al desarrollo urbano no controlado, etcétera. Así que... ¿Y cómo, por ejemplo, podría operar este instrumento en la planificación urbana? Para hacernos una idea de cuál va a ser más o menos la forma efectiva de materializarse de la ley. A ver, yo creo que ese nivel de detalle vamos a ver cómo funciona, pero la planificación ecológica es justamente poder mirar un territorio más ampliamente, hacernos cargo de que en ciertos territorios hay algunas, por ejemplo, ecosistemas que están degradados, que hay especies que están, o ecosistemas que están amenazados también, y poder planificar el territorio para poder sobreponerse a estas amenazas, a esta degradación, a través de la definición de corredores biológicos, etcétera. Ministra, todavía, por supuesto, falta mucho para la implementación de la ley y una de las grandes preguntas es de qué manera se va a financiar todo este proceso. Sabemos que la ley supone un aumento en la dotación de, por ejemplo, guardaparques, en la creación de instrumentos específicos que necesariamente van a requerir presupuesto. ¿Cómo va a operar eso en el escenario en el que estamos ahora y en cuánto tiempo debiéramos ver la ley completamente implementada? Perfecto. A ver, lo que pasó ahora es que se aprobó la semana pasada el proyecto de ley. La ley tiene que ir al Tribunal Constitucional porque hay algunas leyes orgánicas, así que ellos tienen que revisarlo. Tengo entendido que eso se demora como 30 días, después pasa a Contraloría, toma de razón y se publica, ¿ya? Así que la publicación en el diario oficial, no sé, 2, 3 meses, ¿ya? Así como de aquí a septiembre, octubre ya deberíamos estar publicados. Y a partir de entonces tenemos un año plazo para dictar el decreto con fuerza de ley, que es el corazón de la creación, ¿ya? Cuántos funcionarios va a tener, cuántas oficinas. Esto es un servicio que va a ser autónomo, descentralizado, o sea, tiene oficinas en cada una de las regiones. Tenemos un plazo máximo de un año para eso y tenemos plazo desde la publicación de la ley, 2 años para 22 reglamentos. Lo estamos mirando, hay 22 materias que hay que reglamentar. Probablemente vamos a agrupar algunos y estamos viendo que probablemente van a ser 12. Así que harto trabajo por ahí de múltiples aspectos que tienen que reglamentarse. Y el traspaso ya total de CONAF de los guardaparques, hay un plazo desde la publicación de la ley de 3 años. Así es que... En el fondo, al cierre de este gobierno debiéramos tener todas esas tareas terminadas y ahí recién vamos a poder ver la ejecución de la ley misma. Exactamente. Ya, ahora avancemos sobre los deseables, ministra, y tiene que ver con uno de los 5 ejes que usted plantea y es cómo nos vamos a relacionar en el futuro con las especies exóticas. Hoy tuvimos esta polémica específicamente por los salmones, que son una especie exótica y que a raíz de los informes que ha dado la ciencia parece ser que su impacto en los ecosistemas no puede coexistir con las áreas protegidas, por ejemplo, o con lugares que nosotros queramos preservar, porque parece que el impacto es mucho. ¿Cómo se ve usted, cómo ve usted que avanza el Ministerio de Medio Ambiente en relación al desarrollo de esta industria u otras de esta misma naturaleza, ¿no? Sí. A ver, yo creo que
lo primero que quisiera decir es que la crisis de pérdida de biodiversidad es una de las 3 crisis globales que está viviendo el planeta y no solamente Chile, ¿ya? Cuando hablamos de cambio climático, y hemos hablado varias veces de cambio climático, también hemos hablado de la crisis de contaminación. Y la de pérdida de biodiversidad quizás no es tan tangible, porque es cosas que uno va perdiendo y si uno no tiene la historia, si uno no tiene demasiados años, uno no ve lo que se ha perdido. Pero se supone que la tasa de pérdida, o sea, y cuando decimos pérdida acá, es extinción, ¿ya? Cuando una especie desaparece no vuelve, no hay vuelta atrás, es irreversible. Y en ese sentido es más grave que cambio climático, porque hay muchos aspectos del cambio climático que son reversibles. Ahora, son reversibles a escalas de 100 años, 1000 años, 2 millones de años, ¿verdad? Que a nuestra escala es irreversible también. Pero la pérdida de una especie es de verdad irreversible. A toda escala irreversible. A toda escala, incluso a la escala geológica. Entonces, es grave porque, y por lo tanto, requerimos que alguien se haga cargo de esto, ¿ya? Y por eso la urgencia de contar con este servicio. En cambio climático tenemos una ley que nos va a ayudar mucho y además, ya lo comenté, ¿verdad? Están bastante relacionadas también porque cambio climático también es una amenaza directa sobre la pérdida de biodiversidad. Pensemos en los incendios forestales que vivimos este verano. Incendios forestales que vienen aumentados por cambio climático. ¿Por qué? Porque en Chile el efecto del cambio climático ha sido una sequía muy importante, ¿verdad? Aumento de temperatura como en todo el planeta y eso hace que sea más propicio los incendios forestales. Y los incendios forestales no solamente afectan muy terriblemente, obviamente, la vida, vivienda, la agricultura, sino que también a la biodiversidad. La apicultura fue tremendamente impactada durante el verano. Estábamos justamente hablando de este servicio que nos proveen las abejas. No solamente producen miel, sino que polinizan. Entonces, cuando hablamos de esta situación, el cuidar la biodiversidad también nos ayuda, por ejemplo, a enfrentar el cambio climático, porque los árboles cuando crecen absorben CO2, gas de efecto invernadero. Árboles en las ciudades pueden bajar la temperatura durante olas de calor 2, 3, 4 grados. Ecosistemas como los humedales nos limpian el agua, nos producen agua limpia. Entonces, son muchos los beneficios, se llama servicios ecosistémicos, ¿verdad? Pero finalmente permiten que nuestra vida funcione bien, nos alimentemos, vivamos mejores, para nombrar solamente algunos de estos beneficios. Sí, ministra, le pregunto específicamente por el tema de las especies exóticas, porque Chile es un país que ha estado globalmente siempre en un lugar como proveedor de materias primas y también de suelos, en el caso de las plantaciones forestales, y también de océanos, en el caso de los cultivos de salmones en el sur. Y esa vocación más extractivista, de alguna forma, este gobierno la está tratando de cambiar, en parte a través del proyecto de modelo de desarrollo, en parte también con todas estas acciones que están yendo a mirar otra posibilidad, ¿no? Exacto. Entonces, por eso yo le invito un poco a mirar el futuro, como usted participa también de estas conversaciones en el gobierno, ¿hacia dónde debiera ir nuestro modelo de desarrollo, entendiendo el impacto que debería tener esta ley en nuestra forma de mirar el desarrollo? Claro. Bueno, tiene que ser un desarrollo y no hay vuelta atrás. No lo digo yo, no es tarea solamente mía ni de este gobierno, es una tarea de la humanidad hacia un desarrollo sostenible que se haga con la naturaleza. Porque si no dejamos de funcionar, dejamos de subsistir. Nosotros dependemos para todas nuestras actividades de la naturaleza. Somos parte de ella. Entonces, ya, vayamos directamente a la industria de producción de salmones. Es una industria muy importante y lo va a seguir siendo para Chile.
Lo único que estamos diciendo es que debe hacerlo fuera de las áreas protegidas, porque un área protegida es un lugar que nosotros como sociedad nos hemos puesto de acuerdo que yo la voy a proteger porque tiene un alto valor, porque voy a permitir que aquí especies se recuperen, se regeneren, y sobre todo en el mar, eso tiene un impacto alrededor también. De hecho, fíjate que muchas de nuestras áreas protegidas en el océano son solicitadas por pescadores artesanales, porque ellos saben, si yo cuido un ratito aquí, después voy a poder ir a pescar al lado. Y eso claro, es me trae un exactamente beneficio. lo que ocurre en Juan Fernández, por ejemplo, ¿no? En Juan Fernández, en el verano estuve, declaramos esta nueva área marina costera protegida de múltiples usos en el mar de Pisagua, en el norte. Entonces, por eso yo digo, es de todo sentido lógico que un área protegida no la cree con estas amenazas, y por lo tanto lo que tenemos que discutir, y esto lo vamos a hacer en la ley de acuicultura junto con sus pescas, es cómo esta industria puede adaptarse a este nuevo escenario. Exactamente. Ministra, avanzando en esta industria y el nuevo escenario, algo de lo que se habla muchísimo en Chile es de que los estándares en Chile son distintos de los estándares en otros lugares del mundo, por ejemplo, en el acceso al uso de antibióticos. La industria de salmones de Chile ha sido muchas veces denunciada por uso abusivo de antibióticos, lo que finalmente redunda en una destrucción mayor, impacto mayor en el ecosistema, etcétera. Y le pregunto específicamente por esto, porque, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura también se está metiendo en esa conversación desde el punto de vista del uso de pesticidas y el cuidado del suelo. En esa misma materia, ¿va a servir esta ley y este servicio para poder regular y fiscalizar mejor el uso de antibióticos, por ejemplo, por parte de la industria en las zonas que sí están permitidas? Mira, un paso más atrás. En diciembre del año pasado se aprobó, Chile estuvo allí, el nuevo Marco Global de Biodiversidad. Es un nuevo acuerdo mundial muy equivalente al Acuerdo París, porque contiene 23 metas al año 2030, ¿ya? Ante este diagnóstico de que esta crisis es muy grave, que la tasa de extinción es la más rápida, la más grande desde que existe vida en el planeta. La acompañamos ahí en Canadá, fuimos el único medio que estaba ahí. Es verdad. Y tiene, por ejemplo, hay una meta sobre reducción de uso de pesticidas. Tiene metas sobre protección, tiene metas sobre especies exóticas invasoras, tiene 23 metas. Esas metas, ahora vamos a tener un encargado con el espíritu, con la tarea bien definida, pero esto se tiene que hacer obviamente junto con Agricultura, con los ministerios sectoriales. Y ahí el proyecto de ley, esta fue una de las últimas cosas que se discutieron el año pasado en la Comisión de Agricultura, de hecho, se coordina bien. Entonces el SVAP queda con las tareas y las atribuciones dentro de las áreas protegidas, y fuera de las áreas protegidas se tiene que coordinar con el SAC, con CONAF, otros etcétera, servicios también, para aplicar estas medidas. Sí. Para cerrar, ministra, menciona usted a CONAF, y CONAF aparece también en algunas notas que salieron después de la ley como el gran perdedor o el gran perjudicado de la creación de esta ley. Se plantea de esa manera porque en el fondo es un servicio que antes estaba en Agricultura y que va a ser reemplazado y trasladado. ¿Cómo ve usted estas reacciones? Sí. Y también qué le dice a todos los funcionarios de CONAF? Sí, no, efectivamente por mucho tiempo esa fue una situación compleja, lo cual se entiende porque todos queremos a CONAF, ¿verdad? Todos queremos a Forestín, es parte de nuestra cultura, de nuestro imaginario. Pero eso se logró destrabar en los largos años de tramitación y en los últimos años los guardaparques, que son los que van a ser trasladados. Ya CONAF sigue. De hecho, hay un proyecto paralelo que la transforma en la CONAF pública, porque el ministro de Agricultura dijo el otro día de que parece que el nombre va a ser CONAF, ya para mantener el nombre también y a Forestín, entiendo. Así que la CONAF se transforma, pero se mantiene con sus tareas, que son el tema forestal fuera de las áreas protegidas. Y es solamente los guardaparques los que se trasladan
al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y en general los guardaparques nos acompañaron durante todo el último año de la tramitación, estuvieron en el Congreso y están muy contentos. Ministra, una de las cosas que nos duele un poco la guata, primero que nada, la ambición y el entusiasmo y el compromiso climático de Chile es conocido a nivel global. Y eso es un orgullo para todos nosotros porque no es fácil ser un país de ese tipo en este mundo. Dicho eso, cuando venimos a la casa se nos aprieta un poco la guata porque recuerdo haber estado en una de las conversaciones sobre áreas protegidas y la tasa de cobertura de cada guardaparque era, si mal no recuerdo, 500 hectáreas por guardaparque. Lo que evidentemente hace imposible la protección del entorno y proteger un área, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de qué manera eso en específico y en esta conversación con Guardaparque vamos a poder avanzar con este servicio en la protección efectiva de las áreas? Sí, efectivamente. Por dos lados, diría yo. El año pasado, otra de las cosas que ocurrieron en la última parte de la tramitación es que logramos un nuevo informe financiero con la Dirección de Presupuesto que aumenta de una manera bastante sustantiva el presupuesto con lo cual se crea este servicio. De hecho, para la institucionalidad ambiental es casi un 60% de aumento de presupuesto. Parte de ese presupuesto está asociado a estos instrumentos nuevos que vamos a tener que implementar y bien significativa también un aumento en la dotación. Los guardaparques hoy en día son algo así como 500, se van a duplicar. Vamos a tener algo así un poquito más de 1000 guardaparques a los 3 años ya de implementación. Así que eso es bien importante, bien significativo y fue una de las cosas que logramos ganar el año pasado y estoy muy contenta porque la situación económica hoy en día ya no sé si me habría ido tan bien en esa negociación. Pero quería hacer referencia a otra cosa de la cual tú también sabes, es que el año pasado logramos crear este Fondo de Naturaleza Chile, ¿verdad? Que es un fondo que es independiente, que en su directorio va a tener al nuevo director o directora del SBAP y que tiene la tarea de poder juntar fondos, tanto sean nacionales, públicos, internacionales, privados. Y por lo tanto, de esa manera, lograr más financiamiento para las áreas protegidas, porque sabemos que no va a ser suficiente que haya solamente. citado este caso, porque efectivamente el presupuesto no da, y hoy día una de las grandes críticas es que se quiere financiar todo con el presupuesto público. Sabemos que el presupuesto público es acotado, que tiene un montón de prioridades. Y justamente el Fondo Naturaleza Chile recibió su primera gran donación, en este caso por parte de una compañía minera. Me pareció un caso muy interesante de revisar y me encantaría saber cuál es su opinión desde el punto de vista de somos un país minero. Y somos un país que también produce salmones, como usted dice, lo va a seguir haciendo en el tiempo. ¿Cómo ve usted esta relación entre actividades altamente impactantes en el entorno y en el medio ambiente y cómo esas actividades pueden aportar, por ejemplo, a este otro fondo? Se lo digo, ministra, de verdad desde un lugar súper... yo creo que la pregunta la tenemos todos. No sabemos cómo vamos a salir de este entuerto entre producción, desarrollo y protección de la biodiversidad y cuáles pueden llegar a ser unas ecuaciones virtuosas que nos permitan salir adelante. ¿Qué opina en particular de ese caso y cómo podría eventualmente ser un ejemplo para otros? Ya, a ver, lo primero como de este caso en particular es justamente la tarea y el objetivo, y por eso fue creado este fondo, de poder mediar de manera correcta de financiamiento que venga de cualquier parte, pero que no sea como yo te financio a ti, sino que a través de este fondo, el fondo decide a qué se va a destinar y de esa manera hacer ese trabajo muy transparente, ¿ya? Eso es lo primero, esa es la razón de existencia, existe en muchas partes del mundo, su gobernanza está implementada con las mejores prácticas para eso. Fue una parte bien importante en la discusión en Canadá, en Montreal el año pasado en el Fondo Global de Biodiversidad. Necesitamos, más allá de los gobiernos, poder movilizar mucho financiamiento para lograr esto. Ahora, con respecto a la relación entre industrias extractivas, donde obviamente que la minería es la actividad extractiva que tiene un impacto, y esto yo lo he dicho un par de veces, yo creo que es importante hablar muy transparentemente. La minería no es sustentable,
no es verde, pero tiene que ser una minería que sea responsable, ¿ya? Tenemos que sentarnos y decir cuánto impacto estamos disponibles a aceptar y de esa manera como minimizar sus impactos. Esa es la tarea, yo creo, que tiene que hacer la minería en el siglo XXI y yo espero y tengo la convicción de que lo podemos hacer. Minimizar el impacto y aumentar el aporte. En este caso, el compromiso muy concreto fue aportar a la conservación de 2 veces la cantidad de impacto que generan en términos de hectáreas, lo cual es interesante como modelo. Se lo planteo, ministra, porque no hay una bala de plata en esta materia. No la hay. Y tampoco vamos a eliminar nuestro principal sueldo como chilenos, ¿no? Entonces, tal vez es interesante mirar estas relaciones que también reciben muchas críticas y muchos ojos de parte del mundo ambiental. Muy interesante saber cuál es su opinión al respecto. Le quiero agradecer mucho esta conversación. Como siempre nos quedó corta y estaremos muy atentos de cómo se va implementando y el seguimiento de los hitos de la ley. Muchas gracias. Encantada siempre conversar contigo. Es algo que necesitamos resolver nosotros en esta generación. Es una tarea inevitable y realmente no tenemos fórmulas cerradas, estamos explorando y efectivamente este Fondo Naturaleza Chile le hemos hecho mucho seguimiento porque además permite un nivel de endeudamiento con la plata de este fondo que a través de los intereses permite hacer que este fondo sea sostenible en el tiempo. Uno de los grandes problemas de la conservación es que se necesita plata a largo plazo, no solo para un proyecto, ¿no? Así que seguiremos entregándoles detalles sobre cómo avanzan todas estas iniciativas y veamos si vamos por el camino correcto, nos vamos equivocando, nos vamos a enterar definitivamente. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Después de la pandemia, un epidemiólogo vive en cada uno de nosotros porque vaya que aprendimos a fuego lo que significaba el desarrollo de los virus en la población. Esta vez nos volvió a tocar la puerta, pero esta vez de la mano del virus sincicial y cómo ha impactado ahora a poblaciones menores que fueron unas que estuvieron muy a salvo en el primer periodo de COVID porque el virus no afectaba directamente a los más chicos por la manera en que se afirmaba el virus, ¿verdad?, de los receptores. Sin embargo, hoy día tenemos unas víctimas que nadie quiere tener, que son guaguitas, niños muy chicos, y estamos todos los que somos padres de niños chicos muy preocupados de lo que está ocurriendo. Hoy queremos conocer más de cerca la herramienta que está utilizando también el Ministerio de Salud para poder modelar el desarrollo de este virus. Sabemos que la matemática, la medicina, la epidemiología se reúnen ahora a través de estas tecnologías y nos permiten mirar de otra manera las enfermedades. Para hablar de eso, hoy día estamos con el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Académico de la Universidad de Chile, Leonardo Basso. Muchas gracias por estar aquí, Leonardo. Con gusto. Muchas gracias por invitarme. Lo primero que me encantaría saber es, me imagino para ustedes los matemáticos debe haber sido de alguna manera una gran oportunidad, primero el COVID y ahora el nuevo desarrollo de los virus para poder encontrar esta unión entre la ciencia, la medicina y el valor público que significa acceder a esta información. Fueron momentos muy estresantes, sin duda, pero fue una gran oportunidad de que sintiéramos que podíamos ayudar con cosas concretas. Nosotros buscamos durante la pandemia ir más allá de la predicción solo de caos, sino poder entregar a la autoridad y a quienes estaban en terreno herramientas que fuesen concretas y que los ayudasen a tomar mejores decisiones. Y efectivamente, después de COVID, pensábamos que íbamos a poder seguir trabajando en esto con más calma y nos golpea esta campaña de invierno que está siendo muy brutal. Ahora, algo que es muy interesante de lo que ocurrió en el pasado es que en otro gobierno, con otro color político, esta herramienta fue súper útil. En este gobierno, con un nuevo color político, también esta herramienta es muy útil. Lo que habla mucho de la necesidad de trabajar en políticas públicas con decisiones basadas en ciencia, ¿no? Sin ninguna duda. Nosotros tratamos de mantenernos al margen de las polémicas que siempre van a aparecer con estas cosas, de manera de no oscurecer el mensaje científico. Y creemos que esa forma de actuar ayudó a que efectivamente hubiera un traspaso, a pesar de la diferencia de colores políticos, del trabajo del instituto de un gobierno a otro.
Ahora, en este gobierno estamos utilizando este modelo matemático ahora para modelar el virus sincicial. ¿Cómo se ve el avance del virus y de qué manera los nuevos datos que ingresan todos los días modifican la proyección que se ha hecho respecto del pic? Claro. Quizá explicar que lo que hacemos es que lo que se nos ocurrió en la urgencia cuando comenzamos a trabajar en febrero con el Ministerio de Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fue, ¿por qué no miramos, en vez de mirar el promedio histórico, miramos cómo van las primeras semanas y vemos si esas semanas se parecen o no a otros años? Si se parecen, vamos a creer que lo que sigue se parece más bien a un promedio de esos años más que a los años que son muy diferentes. Esa es la manera en que hemos ido construyendo las predicciones. Y ha habido bastante estabilidad desde la semana 16 o 18 hasta la semana 22, 23. Es decir, las predicciones de lo que viene hacia adelante, tanto para el caso pediátrico como para el caso adulto, no ha variado demasiado. Ahora, es súper interesante lo que plantea respecto de las primeras semanas, porque recuerdo ya en una cuestión muy doméstica y personal, en una consulta con mi hijo, que la doctora, su pediatra me dijo, estamos viendo unos índices que no hemos visto en el verano antes. Y eso quería decir que winter is coming, como diría Game of Thrones. O sea, Claro. venía un invierno muy duro y así fue. ¿Ustedes lo anticiparon entonces ya cuando estábamos en el verano porque la curva era distinta de cómo se comportaba en otros veranos? Teníamos la información del hemisferio norte de que esto venía complicado. La información, y hemos estado estudiando esto, si es que la información a la semana 10 o la semana 12 nos entrega suficiente para poder predecir. La respuesta es no. A la semana 10, a la semana 12 no. Pero la semana 16, es decir, fines de abril, principios de mayo, ya comenzamos a identificar o a ver estos pics que lucían muy tremendos. De hecho, al principio pensamos que esto no podía estar correcto porque veíamos unos pics que eran muy gigantescos y comenzaron a cumplirse a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, entre la semana 16, mediados de mayo, semana 18, estos pics ya estaban claramente predichos hacia adelante. Ya, ahora hemos hablado de pics, pero ¿cuál es el pic? El pic más pic de todos los pics. Claro. Quizá aquí explicar que posiblemente no hay año más complejo de predecir que el 2023. Nosotros hicimos el experimento de cómo nos hubiera ido prediciendo 2018 y 2019. Principalmente porque los 2 años anteriores fueron muy anómalos. Esa Muy es la razón. extraños, claro. Pasamos el 2021 con mascarilla y cuarentenas, el 2022 con mucha mascarilla, con pocos niños yendo al colegio. Entonces lo que los infectólogos, yo soy ingeniero, pero esto me lo dicen los colegas Miguel O'Ryan y Juan Pablo Torres, hay una deuda inmunológica en los pequeños que hace que sean muy susceptibles. Entonces eso era muy difícil de predecir. Y respecto de influenza, que está corriendo en paralelo, la salida de la mascarilla en octubre del año pasado ya generó un pic muy extraño de influenza. Entonces un año complejo de predecir, sin embargo estamos yendo bien. ¿Cuál es el pic? Esa es una pregunta que es relevante. Yo diría que, si tengo que hacer un resumen, a sincicial, particularmente en la zona central, le quedan todavía unas semanas en que va a seguir creciendo. 2 semanas? Un par 3 de semanas. semanas? Dos, 3 semanas. Quizás un par, particularmente en la región metropolitana, antes de bajar. Hay otras regiones donde uno ya está observando un descenso, afortunadamente. Por lo tanto, ese primer pic ya aparece. Hay un segundo pic que es usual en los años en las consultas pediátricas, que viene después de las vacaciones de invierno. Entonces esperamos ver ese segundo pic porque es usual pasadas las vacaciones. Porque las vacaciones en sí mismos funcionan como un sistema de control de la epidemia. Por eso todo el rato estamos hablando de si adelantamos o no adelantamos las vacaciones. Claro, pero además corren en paralelo influenza, que afecta a los niños mayores de 5 más que nada, y sincicial, que afecta a los menores de 5, particularmente a los menores de 2. Y entonces, claro, los niños más grandes pueden acarrear el sincicial a los niños más chicos. Así que siempre se ve un segundo pic pediátrico, si quiere, a la vuelta de vacaciones. Leonardo, algo de lo que se habla es que además este pic de sincicial, que ocurriría en 2 o 3 semanas más, va a coincidir con el pic también de influenza. Lo que nosotros estamos viendo, o por el momento no descartando, es que puede llegar a ocurrir, los modelos lo muestran como una posibilidad, que el segundo pic pediátrico, a la vuelta de vacaciones, coincida con un pic de influenza. O sea, hay que preocuparse si uno es adulto y es una población vulnerable al virus de la influenza, hay que estarse preocupando no solo de pasar agosto, sino de pasar septiembre. Lo que usted dice es fundamental. El sincicial es muy terrible porque no tenemos vacuna hoy día en Chile.
Con influenza podemos hacer algo. Si una persona se vacuna hoy, en 2 semanas está protegida contra el virus. Y el pic de influenza, si es que está más adelante, está varias semanas más adelante. Y por lo tanto, hoy día la población, y particularmente la población de riesgo, puede hacer algo al respecto. La vacunación de los mayores de 65 está bajo el 60%. Ese es un espacio en el que podemos cuidar a la población y cuidar al sistema de estrés, que es súper relevante. ¿Usted está vacunado? Estoy vacunado. Yo también estoy vacunada. ¿De qué manera el hecho de que nosotros, que no somos la población que accede gratuitamente a la vacuna, nos vacunemos contra la influenza, protege al resto? Protege porque el virus circula menos. Cuando uno se enferma, contagia. Es posible que el virus ni siquiera lo contraigamos y por lo tanto no lo transmitimos. Mi familia está vacunada entera, la población de riesgo, y todos los que no somos población de riesgo nos vacunamos igual siempre. Ahora, esto no quiere, o sea, esto además coexiste con que el COVID ya está entre nosotros. Así es. ¿Están ustedes también modelando COVID al mismo tiempo que están modelando los otros dos? Modelamos en general consultas de urgencia por razones respiratorias, donde lo principal en pediátrico es esencial y lo principal en adultos es influenza, y modelamos COVID también. Afortunadamente, COVID parece ser hoy día algo menor y que lleva a muchas menos hospitalizaciones precisamente porque la población está muy vacunada. Excelente punto. Ahora, respecto de estos PIC y estas proyecciones, nosotros hemos venido siguiendo las distintas proyecciones y se ha ido moviendo estas 2 semanas de las que estamos hablando ahora. También se informaban como hace 2 semanas atrás, como que venían 2 semanas. Esta ambigüedad en el modelo, ¿se debe a qué y podría volver a ocurrir? No podemos decir con certeza qué es lo que va a pasar hacia adelante. Yo diría que hace un par de semanas atrás nosotros decíamos faltan 3, 4 semanas, y hoy día digo faltan un par. ¿Por qué nos cuesta mucho más? Porque el 2023 es muy complejo. El 2018, el 2019, si hubiéramos tenido estos modelos, era bien preciso respecto de lo que pasaba servicio de salud por servicio de salud. Este año observamos comportamientos bastante más aleatorios o distintos de lo que se observaba antes. Entonces, lo tomamos todo con calma y decimos, no descartamos que el segundo pic pediátrico coincida con el pic de la influenza, y lo que la población puede hacer hoy día es lo que hemos estado diciendo todos. Cuida a sus niños, vacúnese. Leonardo, y si a la luz de los datos que ya había en febrero, a la luz de lo que había ocurrido en Estados Unidos, ¿es pertinente iniciar una campaña de vacunación en marzo y no sé, en diciembre, contemplando que todo venía raro y diferente? Usualmente la campaña de invierno, esta campaña de invierno comenzó 4 semanas antes. En febrero solo sabemos cómo nos iría dado lo que sabemos del hemisferio norte. Desde el punto de vista nuestro, el modelo comenzó a generar información de que venía una ola gigante, una ola muy, muy importante a principios de mayo. Ahora, la verdad es que deberíamos vacunarnos siempre. Claro, es que le planteo porque los humanos somos animales de costumbre y de hábitos, y también los gobiernos y los estados replican esos esquemas una y otra vez, nos cuesta mucho transformarlas. Y por lo mismo me parece interesante hacernos la pregunta científica de, ¿no será que la campaña de vacunación, en vez de empezar con el año, por decir así, tal vez tiene que ser parte, no sé, de la campaña de Navidad del año anterior, dadas las condiciones, la dificultad que está ocurriendo para acarrear a la gente a vacunarse, etcétera? Como, ¿han pensado ustedes en que tal vez la recomendación del momento de la campaña de vacunación debiera ser previa? Es una súper buena pregunta, pero no lo hemos mirado. Así que no me voy a atrever a decir algo. Lo que sí... pero se lleva la pregunta para la próxima. Me llevo la entrevista. pregunta para el próximo año, para la próxima campaña de invierno. Lo que sí quiero decir, y conversamos esto en la mañana en la casa, es que tal vez algo que ha demorado la vacunación es una pequeña confusión entre la vacuna bivalente y la dupla. Entonces, esta idea de que la dupla es me vacuno contra el COVID y me vacuno contra la influenza. Pero la bivalente no son las 2 vacunas. La bivalente es una vacuna contra 2 cepas de COVID. Y tengo la impresión de que hay gente que cree que al estar vacunado con la bivalente se vacunó contra las 2 cosas. Entonces yo quiero aprovechar de insistir que la bivalente es solo COVID, vaya a vacunarse contra la influenza. Sobre todo para que funcionen los modelos. Además, necesitamos ponerle un nivel de certeza al nivel de incertidumbre que ya tenemos.
Le quiero agradecer mucho por esta entrevista y dejarlo desde ya invitado a que nos cuente la próxima primicia de los modelos, por favor. De todas maneras, Paloma, un gusto haber estado acá. Muchas gracias. Es muy interesante lo que hemos aprendido sobre los virus. Esperamos, la verdad no hemos visto datos respecto de si, por ejemplo, la población está dejando de tomar antibióticos para combatir virus, que era una práctica muy común antes de la pandemia, pero que volvemos a reforzar. Los antibióticos no combaten virus, solo los antivirales o las vacunas que se desarrollan a propósito de ese virus. Y por lo mismo es tan importante que nos informemos mucho para manejar más y mejor nuestras enfermedades. Esta es solo uno de los sabores que vienen respecto a las enfermedades del futuro que tenemos que aprender a conocer y a desarrollar, y por lo mismo la relevancia de conocer también los métodos con los cuales estamos enfrentándonos como especie. Vamos a una pausa y volvemos con más. Se adoptó por consenso sin necesidad de una votación y es el Tratado de Alta Mar. ¿Se acuerdan que le dimos harto espacio en Futuro 360 para hablar sobre la relevancia de este tratado que permite hablar de las aguas más allá del lugar donde los países tienen dominio, ¿no? Más allá de las 200 millas, existe un gran, literalmente vasto océano donde ocurren muchas cosas y no estaba regulado hasta el momento. La necesidad de regular ese espacio y ver cómo podemos tomar un acuerdo internacional para su protección es de lo que se trata este tratado tan importante, y los detalles nos los trae Miranda Aspe. Entre aplausos, sonrisas y luego más de 15 años de tramitación, se adoptaba el Tratado de Biodiversidad, más allá de la jurisdicción nacional. Un acuerdo que se había firmado en marzo pasado y que luego de ser examinado por juristas y traducido a las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas, es finalmente adoptado. Al actuar para contrarrestar las amenazas a nuestro planeta, que van más allá de las fronteras nacionales, están demostrando que las amenazas globales merecen una acción global. Y es que el también conocido como Tratado de Alta Mar entrega un mecanismo para establecer zonas marinas protegidas en las aguas que quedan fuera del control de los distintos países, es decir, más allá de las 200 millas desde la costa que controlan los estados. Proteger al menos el 30% de los océanos antes de 2030, poder exigir que se evalúe el impacto de las actividades que se llevan a cabo en alta mar y prever el reparto de beneficios de los recursos genéticos marinos recogidos en esas aguas son parte de las facultades que entrega este nuevo tratado del que Chile participó activamente. Este tratado se hace indispensable para establecer una gobernanza oceánica basada en la justicia y la inclusión, que considere equilibradamente los intereses de conservación y de uso sostenible. Este tratado ofrece una oportunidad sin precedentes para conservar nuestros océanos y asegurar su salud a largo plazo. Solo 1% de la alta mar está actualmente protegida, por lo que este acuerdo establece un marco inédito que permitirá la creación de áreas marinas protegidas en alta mar para llenar los vacíos actuales. Hoy día no existe una regulación o alguna entidad donde uno pueda hacer un área marina protegida. Va a ser una secretaría que pueda efectivamente definir cómo se puede proteger ciertos lugares importantes. Sin embargo, los desafíos siguen siendo claros. Hay que adoptar las normas de procedimiento por una parte, y para eso se requiere una conferencia preparatoria más acotada, más específica, y muy importante que los estados comiencen a firmar el acuerdo y a ratificarlo, es decir, a comenzar a obligarse con las normas de este futuro acuerdo. Una vez que eso ocurra, entonces van a haber COPs, que son las conferencias de las partes, todos los países firmantes, entonces se juntan, se reúnen a tomar decisiones. Chile sería entonces el dueño de casa. Ratificar siempre es mucho más difícil por algunos países que no les gusta cumplir mucho en alta mar. El segundo desafío es cómo vamos a conservar realmente las áreas, ya que ellos no hacen reglamentos de pesca. 60 países serán necesarios para la ratificación de este acuerdo, que estará abierto para firmar en septiembre. Mientras que en Chile, la ciudad de Valparaíso sigue en la carrera por ser la sede oficial de este tratado, uno que tomaría años en entrar en vigor.
El presidente durante la cuenta pública, de hecho, volvió a reiterar el interés que tiene Chile en ser efectivamente el lugar donde resida la Secretaría para poder organizar este tratado en el futuro. Ojalá pase, porque así también los chilenos nos obligamos a cumplir más y mejor el tratado del que seremos embajadores, teóricamente, ¿no? Bueno, y en estas materias que son tan lentas y tan difíciles, la Unión Europea proyecta que en unos años más la demanda por hidrógeno verde se va a disparar, dado los objetivos mundiales de carbono neutralidad. Es una tarea que tenemos todos, y por lo mismo, esta misma entidad anunció un fondo por 250 millones de euros para poder desarrollar e impulsar la industria en nuestro país. Al mismo tiempo, autoridades locales señalan que Chile efectivamente tiene una tremenda oportunidad de crecimiento para esta industria y también para proveer servicios a la electromovilidad, que es un futuro que aparece todo el rato a la vuelta de la esquina, pero que todavía no logramos materializar. ¿Cómo se está desarrollando? Nos trae los detalles, como siempre, Camila Guía. Nuestro país tiene un compromiso para llegar a la carbono neutralidad en 2050, por lo que el desarrollo de nuevas formas de producir energías limpias es clave. Para esto, y acompañado de las condiciones geográficas favorables para el desarrollo del hidrógeno verde, el país está poniendo sus fichas en los proyectos de esta industria. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo. Forma parte incluso de nuestro cuerpo y es tan versátil que hoy en día se presenta como un vector energético, porque tiene la capacidad de convertirse en distintas formas de energía y de manera limpia. El mundo está experimentando un cambio muy importante, gatillado por la necesidad de tener una economía más amigable con el medio ambiente. Es así como este lunes oficializó el anuncio de un nuevo aporte de $400 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que significa una inversión de $785 millones acumulados. Es una industria completamente nueva que todavía no existe a nivel mundial, entonces hay que empezar de cero. Una industria que ya funciona, uno puede ir al banco a pedir plata. Acá no, porque el banco no entiende lo que es hidrógeno, no entiende lo que son energías renovables, por lo tanto, necesitamos estos apoyos estatales para bajar la incertidumbre. Necesitamos esto, ¿por qué necesitamos este programa de financiamiento? Principalmente porque estamos desarrollando una industria nueva, un sector de alguna manera que es tremendamente desafiante, pero no es un sector que ya existe en otros países, sino efectivamente es un sector que es nuevo a nivel mundial. Estos fondos se van a invertir en nuevos proyectos, desarrollo de la demanda local, capital humano, investigación e innovación. Creo que al final del día es un respaldo a todo lo que viene haciendo el país y también nosotros como gremio desde la asociación lo recibimos con mucha satisfacción respecto de que vamos en la línea correcta. Y una visión de futuro para lograr la carbono neutralidad. Otra particularidad de nuestro país es que tiene un compromiso institucional con el cambio climático. Y el hidrógeno verde cumple una función instrumental en este compromiso institucional que tenemos. Sin embargo, desde el gobierno y la industria señalan que aún hay tareas pendientes para lograr su correcto desarrollo. Que nos falta un poco ahí desplegar más capacidades, no solamente en términos de competencias técnicas, ¿no?, sino de disponibilidad de recursos. Lo importante es capacitar nuestros servicios, ¿no? Todos los que son los desarrolladores están preparándose para este año, el año próximo, ingresar con las solicitudes o los estudios de impacto ambiental. Es muy importante tener planes regionales que conversen y consideren dónde vamos a instalar los proyectos. También está en buena medida en una carrera por asumir una posición de liderazgo en materia de producción de hidrógeno verde, y para eso necesitamos políticas y regulaciones que ayuden al desarrollo de esta industria. Aunque queda camino por recorrer, el desarrollo del hidrógeno verde en Chile es un hecho y es clave para la descarbonización de nuestro país y el mundo. Hasta aquí llega nuestro programa Futuro 360, como siempre tratando de entregarles pinceladas y brochazos sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia, el medio ambiente, la innovación y el futuro en general. Una pregunta que tenemos todos, compartimos como humanidad hacia dónde vamos y nos encantaría ser actores en cómo ese futuro se va a delinear. Nos vemos pronto en otro capítulo de Futuro 360.